Muchas de las series y películas que son más vistas hoy en día son las series de acción. Series, películas en las cuales se ve un desarrollo acelerado de una trama que nos va llevando y nos va llevando a encuentros en los cuales las fuerzas que se desglosan en la serie o en la película envuelven en una batalla épica, una batalla de proporciones increíbles, una batalla que, si es de ciencia ficción, permite la destrucción a gran escala. Y bueno, ciertamente una de las películas o de las series más atractivas para el género humano es las series de acción, donde hay batallas épicas, donde hay luchas que llevan a situaciones o argumentos trascendentales para la subsistencia de la humanidad. A esto es a lo que nos lleva una serie de películas, una serie de, valga la redundancia, series televisivas que vemos hoy en día. Muchos de nosotros estamos enganchados con ellas. Pero ¿qué hay de relevante en esto? Bueno, es que en toda esa trama hay un momento en el cual los personajes tienen que pasar a la acción. Tienen que decidir dejar de ser pasivos y ver en qué medida, en qué manera hacen algo respecto a lo que se está desarrollando. Ahora estamos estudiando el tema pasando a la acción, la disciplina que desata poder. Y ciertamente la palabra de Dios nos muestra que es importante pasar a la acción. La Biblia, si tú la estudias, la analizas, vas a ver que tiene desde el desarrollo de la iglesia y la expansión del evangelio, un libro denominado el libro de los hechos, es decir, los acontecimientos, las acciones de los discípulos de Jesús, posterior a su ascensión. Y es que el evangelio se ha venido expandiendo a todo el mundo, por todas las naciones. ¿Por qué? Porque fueron hechos los que generaron cambios. Son las acciones de la iglesia lo que permitió que el evangelio se expandiera. El apóstol Pablo, uno de los precursores de esta expansión del evangelio, de esta generación de apóstoles que él puede verse y analizarse a través de la palabra, fue uno de los últimos en llegar a los pies de Cristo, pero apóstol en sí, que se dio a la tarea de difundir el evangelio en el mundo conocido. El apóstol Pablo, allá en la primera carta que escribió a la iglesia en Corinto, en el capítulo 9, les da unas palabras hablando de lo que es la disciplina y les dice: no saben. Estamos hablando de los versículos 24 y 27. Un saludo a todos, Dios te bendiga, bendiciones masivas. No saben que en una carrera todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corran, pues de tal manera que lo obtengan. Dice, todos los que luchan por un premio se someten a toda clase de disciplina para recibir una corona que se marchita, pero nosotros para recibir una que no se marchita. Así que yo no corro como quien no tiene meta, ni peleo como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo. Fíjate bien, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y es que esta sugerencia que el apóstol hace tiene una riqueza inmensa, porque les da la comparación a la iglesia en Corinto de aquellos eventos y acontecimientos que eran de mayor renombre, aquellos eventos deportivos que implicaban prácticamente una fiesta alrededor de todo lo que era el deporte. Recordemos cómo la cultura griega había llevado el deporte, había llevado la misma cultura que luego los romanos adoptaron, y cómo esta cultura que había helenizado todo el mundo conocido, luego los romanos también se vieron afectados por ella. El deporte era uno de los elementos que era bastante reconocido, y el apóstol Pablo toma este ejemplo para hablarle a la iglesia en Corinto de lo importante de la disciplina, lo importante de que sepamos, como hemos dicho en otras oportunidades, que tenemos una meta,
que tenemos un objetivo, que no es una casualidad que seamos creyentes, que hayamos llegado al conocimiento de Cristo, sino que el Señor tiene para nosotros algo preparado. Pero esto que tiene preparado, esta bendición tan grande de su gracia y de su amor, ciertamente nos lleva a correr. Y es que es un llamado, correr. Debemos despertar, porque no estamos en un paseo, no estamos en un club social, estamos llamados a una victoria. Porque déjame decirte, mi amado, tu vida no es un ensayo. No es que si te equivocas hoy, pues mañana empiezas de nuevo y ya corriges el error que viste hoy. Es un elemento en donde cada acción ya va marcando y va dejando huella, donde cada decisión te ayuda o te obstaculiza tu propia carrera, donde hay un premio glorioso esperando en la meta, pero que también hay una bendición grande. El mismo hecho de correr, el mismo hecho de poderse ir adelante, el mismo hecho de mantenerse viendo al blanco, hay una bendición inmensa. Pero para ello necesitamos muchas veces cambiar la mentalidad que tenemos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces tenemos la mentalidad que hemos estado desarrollando en el sistema de valores de este mundo, la mentalidad que no es de un campeón, no es de una persona que logra la victoria en Cristo, sino la mentalidad de una persona que simple y sencillamente vive la vida por vivirla. No hay una motivación, no hay una razón, no hay un anhelo, no hay sueños. Los sueños murieron hace mucho tiempo. Y es que en realidad la pasividad es el enemigo número uno de la iglesia en nuestros días. Ciertamente, hombres y mujeres de Dios se encuentran muchas oportunidades, con talentos, con dones, siendo letalmente pasivos. Y es que es una contradicción porque tienen las habilidades, tienen los talentos, tienen los dones, pero dependen de sus emociones. Y es que las emociones son de lo más traicioneras. Las emociones, fíjate bien, incluso aquellos que dependen de motivación, están atados a emociones. Es decir, la motivación es el grado inferior que una persona puede tomar en ocasiones para trazarse metas. Porque el escalón más alto que podemos tomar para trazarnos metas es la disciplina. Y fíjate bien, ¿por qué? Porque tú puedes estar hoy motivado y mañana necesitar que te vuelvan a motivar. Pero cuando tú eres disciplinado no depende de cómo te sientes. Disciplina es mantenerse viendo al frente, atrás la meta, un paso a la vez. Por más difícil que sea el momento, por más difícil que sea la situación, no estamos considerando el detenernos a descansar. Estamos considerando dar un paso a la vez. Y es que Pablo está preguntando a la iglesia y le está llamando la atención, porque había que ver si en realidad somos conscientes de la seriedad de esta carrera. Porque no estamos corriendo por simple y sencillamente que no tenemos otra cosa que hacer, no. Estamos corriendo porque estamos cumpliendo una gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio de Cristo. Estamos corriendo porque hay fuego en nuestros corazones, porque hemos sido alcanzados, lavados, perdonados por la gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que nos da el gozo, la alegría y el deseo de compartir el Evangelio para que otros también vengan al conocimiento de la gracia divina, de la misericordia de Dios. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios 9:24, recordémoslo, ¿no saben que en una carrera todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Es decir, había una organización donde habían unas eliminatorias y los mejores deportistas sabían que había un tiempo de meses de preparación para un evento que iba a durar unos minutos apenas. Pero durante ese tiempo, ellos querían ganar ese premio. Nosotros ya hemos recibido la salvación, pero ¿por qué corremos? Para dar honra y gloria a nuestro Rey. Corremos
porque es el llamado que Él nos hace, es el mandato que Él nos da. Corremos porque en su palabra dice que todo está resumido en amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda nuestra fuerza y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amar al Señor nuestro Dios. Por eso corremos. Y porque queremos honrar a nuestro Dios. Ese es el gozo del creyente, el alabar a su Señor, el obedecer sus mandamientos. Porque el Señor lo dijo, Jesús lo dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. Y es que el propósito, tener un propósito, es lo que nos llama a correr. Hay muchos creyentes que en este punto no están corriendo, no tienen deseos de correr, porque simple y sencillamente no tienen claridad de cuál es la meta. Y es que están viendo para todos lados, están viendo cómo se comportan los otros hermanos, están viendo cómo se comportan los demás de la sociedad, está pendiente de todo. Dejó de poner la mirada en el blanco que es Cristo. Dejó de ver hacia la meta. Y es que el cristiano debe ver siempre hacia adelante. Porque si tú y yo nos ponemos a ver nuestro pasado, vamos a ignorar el hecho de que el Señor nos ha perdonado. Vamos a ignorar que la gracia divina está sobre nosotros. Vamos a ignorar que tenemos en este momento, en el presente, la oportunidad de buscar la presencia de Dios. Y vamos a quedarnos lamentando en los ayes del pasado. El punto ahora es que el Señor ha cambiado el rumbo de nuestro destino eterno. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Nuestro llamado, hemos llegado a la comprensión, cada uno de nosotros, que al recibir a Cristo, hemos llegado a la comprensión que nuestro llamado es más grande que los errores del pasado. Hemos llegado a la comprensión que el Señor nos ha dado de su amor. Filipenses, a la iglesia de Filipo, Pablo le escribe. Recuerda Filipenses 3:14. El Señor le escribe a la iglesia en Filipo y les dice, prosigo a la meta para ganar el premio para el cual Dios me llamó a la vida celestial en Cristo Jesús. Es decir, proseguimos a la meta. Es hermoso, es maravilloso cuando lees, por ejemplo, una obra que te lo ilustra muy, muy bellamente, El progreso del peregrino de Brian Duncan. Y tú ves que el peregrino tiene un montón de experiencias, un montón de luchas, un montón de dificultades, pero que él prosigue a la meta. Se cae, se desvía, erra, se distrae, lo distraen, pero él prosigue a la meta. Él se va dando cuenta en el camino que hay una meta, está mirando hacia adelante. Porque recuerda esto, la fuerza sobrenatural para seguir en medio de los problemas, en medio de las crisis de la vida, no es tu poder, es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, quien nos llena, quien nos fortalece, porque no podemos ser disciplinados en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado cuando se nos acabó la fortaleza en el carácter, cuando nos quedamos sin energía, cuando vino la tentación y tropezamos una vez más? Pero es que acá el punto es depender de Dios, depender de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, depender que el hecho de que nuestro esfuerzo debe ser depender de la fortaleza de Dios, de ese poder que viene de arriba. No vamos a depender del músculo de nuestra fuerza de voluntad. Vamos a depender de la fortaleza espiritual. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Porque las cosas que se van a emprender, las cosas que se van a hacer, no deben de ser por nuestro mérito o nuestra fortaleza, deben de ser por el poder de Dios, porque por eso el Señor lo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Recuerda, mi amado, y si he de hablar de un punto, he de decir que la gloria eterna, a la que estamos llamados, en la carrera en que estamos, tiene un precio. ¿Y cuál es el precio?
el sacrificio que nuestro Señor hizo. ¿Y cuál es lo que nos toca a nosotros ahora? Lo que dice Pablo, ser disciplinado. Es decir, no nos vamos a dedicar al placer temporal por el sí. Ahora es más fácil satisfacer los deseos de mi carne. No, nos vamos a dedicar a la recompensa eterna. Nos vamos a dedicar no a hacer tesoros en esta tierra, sino a hacer tesoros en el cielo. Porque, mira, es bien fácil. Cuando nosotros solo vamos por la vida y la vivimos y vamos por donde nos lleven las olas del mar, es bien fácil. Y por lo general cuando hacemos eso, nunca vamos a llegar a sentir satisfacción. Pero cuando somos disciplinados y tomamos una dieta espiritual para correr esta carrera y entrenamos con oración y rechazamos lo fácil, entonces somos fortalecidos. Y Pablo lo dice en la cita que leímos en 1 Corintios 9:25. Lo dice así: todos los que luchan por un premio se someten a toda clase de disciplina para recibir una corona que se marchita. Pero lo dice bien claramente: pero nosotros para recibir una corona que no se marchita, es decir, que es incorruptible. Ahora, en esto de la carrera que vamos a desarrollar, en esto de la disciplina que vamos a tener, una de las cosas elementales a hacer es quitarnos el lastre. No podemos correr esta carrera en Cristo cargando culpas y el pecado. Debemos hacer una pausa. Si estás en este momento viendo este video y tú estás cargando culpas del pasado y pecados, haz una pausa. Porque es necesario hacer una pausa y humillarnos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de la presencia de Dios, orar a Él, reconocer que el pecado nos está estorbando, nos está asediando, quiere destruir la fortaleza de que es nuestro carácter, nuestra voluntad. Pero nosotros tenemos un recurso más fuerte cuando sentimos que todo está siendo destruido porque nos asedia el pecado. Dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Es decir, si nuestra fortaleza, nuestra muralla, nuestro carácter está debilitando y hemos cedido, hemos dejado entrar el pecado, podemos correr al Señor. Hebreos 12:1 lo dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos ¿de qué? Del lastre que nos estorba, de todo peso, en especial del pecado que nos asedia, dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hay una carrera, pero esto implica disciplina. ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, lo primero que hemos mencionado, ¿verdad? Dejar el lastre del pecado. Porque la mentalidad de un campeón es una mentalidad en la cual estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr aquella meta, aquello que nos hemos proyectado. Primeramente cambiemos nuestra mentalidad y enfoquémonos en la palabra y lo que nos dice la palabra. Dejemos el pecado que nos asedia. Ahora, luego tenemos que considerar que el ser fieles a Dios no es negociable. El ser fieles a Dios no es negociable. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que muchas veces se nos presentan o se nos ofrecen atajos. El deseo, recuerda tú la historia de José, el deseo de José era serle fiel al Señor. Pero vino, y allá cuando estaba sirviendo a Potifar, vino la mujer de Potifar a ofrecerle un atajo, a ofrecerle la satisfacción a la carne rápida. Y José fue tentado, pero logró huir de la tentación. Es importante que recordemos, hemos de ser tentados, pero debemos de huir, debemos de procurar, debemos esforzarnos por apartarnos de la tentación, porque Dios es nuestro Señor y es necesario mantener nuestra vida de integridad, en santidad, como prioridad. Recuerda, la palabra de Dios nos llama, nos lo dice. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
no estoy hablando de que vamos a ser perfectos. Estamos hablando de que vamos a buscar, vamos a anhelar, vamos a desear esa santidad, vamos a perseverar, vamos a batallar cada día. Esto, mi amado, si he de declarar otro punto de esta carrera, como primer punto, cambiarme de la mentalidad. El segundo punto era quitarnos el lastre, el pecado que nos asedia, pues así es decir un punto. Tercero, ha de ser, debemos pelear con impacto, pero con estrategia. Oye, te voy a decir una frase que me encantó. Hermanos, somos guerreros, no somos payasos. Somos guerreros de Dios, no somos payasos. ¿Por qué te digo esto? Porque un guerrero nunca da golpes al aire. Si alguna vez tuviste de joven ir a ver un espectáculo en un circo y viste los payasos, muchas veces hacen escenas en las cuales aparentemente se golpean y se tiran hacia un lado, se tiran al otro, pero tú los ves que están golpeando el aire. Pero cuando tú hablas de un guerrero reconoce primero sus amigos y sus enemigos. Un guerrero de Dios sabe que el amigo fiel es el Señor. Y ahí está su dependencia. Un guerrero de Dios sabe que su enemigo, su misma carnalidad, los valores de este mundo y el Satanás y sus demonios, que el Señor les reprenda, pero que sabe reconocer sus enemigos. Y sabe que su enemigo va a buscar atacarle con precisión. Y nos busca muchas veces el lado más flaco. Pero también el creyente define sus fortalezas. Y ahí es donde debemos definir nuestra lucha. Primer paso para pelear con impacto y estrategia es enfócate. Con esto me refiero a que no debemos de permitir que nuestro tiempo se desperdicie. Nuestro tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Para el desarrollo de nuestras actividades no lo podemos hacer sin tiempo. Otro recurso importante es tu energía. Tú no puedes hacer 100 cosas en la iglesia y hacerlas todas con excelencia. Haz una cosa, pero hazla con tal excelencia y amor para el Señor, que eso tenga un peso que sea cual una flecha en la aljaba divina. Ahora, no he mencionado más que dos recursos: el tiempo, la energía, y te diré otro recurso: tus finanzas. No puedes disponer estas cosas como tú quieras si quieres vivir una vida de disciplina. Tienes que administrarlo con mayordomía. Es decir, si quieres que cosas buenas empiecen a ocurrir, administra bien tu tiempo, administra bien tu energía, administra bien tus finanzas, es decir, enfócate. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es el proyecto que tienes en Dios de lograr? Lo que quieres lograr con tu vida, tu potencial y tu creatividad. Si no administras bien tu tiempo, tu energía y tus finanzas, déjame decirte que no lo lograrás. Oye, la vagancia espiritual no es una opción. Porque hay muchos que administran su tiempo muy mal, muy mal, muy mal. Hay muchos que administran su energía muy mal, muy mal, muy mal. Hay muchos que administran sus finanzas muy mal, muy mal, muy mal. Y después quieren que les vaya muy bien, muy bien, muy bien. Quieren todo lo bueno, todo lo bonito y todo lo caro de la vida. Quieren todas las cosas que implican esfuerzo, las quieren gratis. Y cuando no se las dan gratis, se lamentan, critican, señalan. Todos los demás son responsables menos ellos, que no ejercieron bien su mayordomía. Entonces, el primer consejo que te voy a dar, por favor, mi amado hermano, hermana en Cristo, enfócate. Dice Pablo lo expresa así a la iglesia en el contexto que se veía un ejemplo muy práctico. En 1 Corintios 9:26 les dice: así que yo no corro como quien no tiene meta. Les dice, ni peleo como quien da golpes al aire. Ahora, recuerda esto. Vamos a enfocarnos, muy bien, nos estamos enfocando, administrando bien nuestro tiempo,
administrando bien nuestra energía, administrando bien nuestros recursos. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Bueno, identificar y tener claridad de quién es nuestro enemigo, porque muchos de nosotros andamos pleiteados con medio mundo, pero el enemigo no son las personas. Nuestra disciplina, mi amado, debe dirigirse a la verdadera amenaza. El diablo, sabes que el Señor lo reprenda, pero el diablo usa la pereza de una manera increíble. E incluso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, muchas veces se quiere meter la pereza. ¿Y qué voy a hacer hoy? No, nada. Aquí descansar en el Señor, decimos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es dando en oportunidades a la mente que divaguen cosas que no convienen. Muchas veces ahí le damos espacio a que entre el señor orgullo, a que entre la señora lujuria, para inmovilizarnos. Y es que ahí están las trampas. Pero debemos de reconocer que nuestro enemigo no es carne ni sangre, no son las personas. Muchas veces el enemigo utiliza a las personas. Ya vimos en la enseñanza de varios días, lunes, en los proverbios, el ataque de los engañadores también en los salmos. Y vimos esta enseñanza, pero recordemos que decíamos, Efesios 6:12 lo dice claramente, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Es decir, no tenemos lucha contra carne y sangre, mi amado. No es el vecino, no es la vecina. Se dejan usar, sí, pero nuestra lucha es contra un enemigo espiritual. Y es que en esta lucha el elemento clave que nos va a ayudar es la oración. Mi amado, si oramos, si hablamos con Dios, entonces vamos a golpear con poder. Vamos a redirigirnos, porque el enemigo lo que quiere es desviarnos a través de la pereza, a través del orgullo, a través de la lujuria, tres elementos con los cuales el enemigo quiere desviarnos. Pero si tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra, si tomamos la oración para golpear con poder aquellas barreras que nos quiere poner el enemigo, terminaremos derribando esos muros. Por eso es que es importante, mi amado, y no lo digo porque lo hagamos mucho, pero sí debemos de buscar ese tiempo de rodillas, porque ese tiempo no es tiempo perdido, mi amado, no es un tiempo mal utilizado, es el entrenamiento de combate que estamos teniendo. La oración del hombre de Dios disciplinado es la que desarma al enemigo. El apóstol Santiago lo dice a la iglesia que huía allá en Jerusalén porque era perseguida. El apóstol Santiago recogió la esencia de la doctrina en la carta de Santiago, que lleva ese nombre, y le dice Santiago 5:16, la oración del justo, dice, es poderosa y eficaz, porque en la manera que vemos e identificamos al enemigo de nuestra alma, podemos ver que muchas veces también el enemigo no está solo afuera en los aires, sino que también es nuestra naturaleza pecaminosa, porque la disciplina al final también es una guerra que le declaramos a nuestra propia naturaleza carnal pecaminosa, porque esta carne quiere hacer lo malo todo el tiempo. Esta carne quiere ser perezosa, orgullosa, lujuriosa. Todos tenemos esa batalla, mi estimado caballero. No me ha salido una aureola, no me han salido alas. Todos tenemos luchas. Pero lo que sí es cierto es que tú y yo podemos hacer es esforzarnos por vivir una vida de dominio propio. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mediante la disciplina. Y este es el último punto. La disciplina se aplica al dominio propio. Se aplica para controlar este enemigo eterno. Como ciudad derribada y sin muros, es aquel que no tiene dominio propio, dice el proverbio. Ahora, para esto debemos de reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar someter esta carne. Es decir, debemos de alimentar nuestro espíritu con las prácticas, la oración, alabanza, la lectura de la palabra.
Porque si no, esta carne se va a ir en este sistema de valores que nos movemos día con día, alimentando más y más. ¿Cómo así? Bueno, te lo explico brevemente. Tú ves las propagandas que se hacen hoy en día, bueno, todo también tiene su toque del sistema de valores de este mundo. Entonces, cuando tú permaneces y no actúas contra aquello, poco a poco tu naturaleza pecaminosa va absorbiendo y se va alimentando y se va fortaleciendo. Pero el llamado que tenemos de Dios es fortalecer nuestra naturaleza espiritual. Recuerda que tienes el Espíritu Santo, tú le abriste el corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo entró a tu corazón. Es decir, debemos de dominar la carne obedeciendo al Espíritu. Es decir, nuestro cuerpo no nos manda. Tú mandas a tu cuerpo en el nombre de Cristo. Siempre Pablo le dice en 1 Corintios 9:27, más bien golpeo mi cuerpo, dice, y lo domino. No sea de que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Y por qué es esto? Porque Pablo sabía de la lucha que hay interna en la naturaleza pecaminosa. Vivir por el Espíritu no es una batalla que vamos a ganar de un día para otro, no, es una batalla diaria. La llave para la disciplina es el derramamiento del Espíritu, es caminar en el Espíritu. Porque cuando empezamos a caminar en el Espíritu, te dejo ver, si tú te has distraído en cosas que no convienen, con el teléfono, con la televisión, con cualquier medio digital, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ir soltando esos malos hábitos? Bueno, hacer cosas en tu tiempo, con tu energía, que impliquen buscar de Dios, que impliquen agradar a Dios, honrar a Dios, porque así vas a alimentar tu espíritu, vas a fortalecer y el Espíritu Santo te va a llenar del poder del dominio propio. No luchemos solos. La llave para la disciplina está en el Espíritu Santo de Dios que nos da poder, pero ese poder viene cuando alimentamos nuestra alma, le damos alimentación apropiada a nuestra alma, cuando le damos la libertad al Espíritu, pero si lo mantenemos contrito, viendo lo que no nos conviene, hablando lo que no nos conviene, yendo a donde no nos conviene, entonces contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Bueno, lo que ocurre tristemente es que ya en ese momento que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, ya la presencia de Dios, ya aunque está ahí el Señor, simple y sencillamente nuestra carne toma el mando y venimos y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Mira, en Gálatas 5:16, el apóstol Pablo le dijo así a la iglesia en Galacia, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Esos deseos de la naturaleza pecaminosa iban contra la vida del creyente. Debemos de tomar aquellas convicciones para lograr desarrollar un carácter fuerte, un carácter que perdura. El hombre de Dios es llamado a la perseverancia. ¿A qué me refiero con esto? Que si hoy tropezamos, nos levantamos. Y vamos a buscar ser disciplinados porque la garantía de que será fiel mañana está en lo que hoy estés sembrando, en lo que hoy esté haciendo, en cómo hoy te estés esforzando por tener una alimentación espiritual adecuada. Estamos llamados a hacer un testimonio de fe bajo el poder de Dios. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 3 y 4, hay una palabra muy bella que dice, también nos regocijamos en los sufrimientos. ¡Wow! Porque sabemos que el sufrimiento, dice, produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Esperanza nuestra es que la mano con Dios, aunque hayamos tropezado muchas veces, si nos seguimos alimentando, nos seguimos fortaleciendo, vendrá el día en que nuestro Señor vendrá en nuestro rescate y nos llevará a estar en su presencia. La perseverancia es que podemos estar tranquilos que mientras estemos en esta tierra, con el poder de Dios, podremos testificar de las maravillas del Señor. Así que, mi amado hermano, si Dios te ha dado una visión, si Dios te ha dado talento, si Dios te ha dado creatividad, Él también
ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero te quiero preguntar, ¿dónde estás golpeando? ¿Qué estás haciendo para luchar contra esas debilidades que no te dejan avanzar? ¿Cómo estás mejorando esos hábitos? Esa oración vaga, esa lectura bíblica invisible o inconsistente, en el mejor de los casos. ¿Cómo estás manejando esas luchas secretas? Pues yo te invito a una cosa, que dejes ese lastre, que le clamemos al Señor, en el nombre de Cristo, que clamemos a Él para que Él nos ayude a comportarnos a la altura de lo que Él quiere que nos comportemos, para desarrollar una vida espiritual conforme a su voluntad. Así que ahí donde estás, recuerda esto: la disciplina no es un castigo, es la herramienta liberadora para correr la carrera de la vida con Cristo. Levántate, sé el hombre, sé la mujer de Dios que estás destinada a ser en el poder del Espíritu por la disciplina que has decidido a partir de hoy seguir. Oremos un momento. Cierra tus ojos. Dios tiene interés en la sinceridad de tu corazón antes que en las palabras bien bonitas, bien dichas. Así que, si lo sientes en tu corazón, date un momento y oremos y digámosle: buen Dios y Padre Celestial, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que nuestra mentalidad se ha distanciado de ti. Reconocemos, Señor, en esta hora que nos falta, Señor, enfocarnos, Dios mío, en tu llamado, en tu carrera, Padre, que nos has puesto por delante, enfocarnos en la meta que eres tú, mi Cristo. Reconocemos que debemos identificar al enemigo y fortalecer nuestra vida espiritual para no golpear el aire, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes porque hemos tropezado tantas veces, pero reconocemos nuestra necesidad de ti y te pedimos que nos perdones, que nos laves, que nos purifiques, que nos permitas andar contigo de tu mano de manera tal que te honremos y te glorifiquemos. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor, porque sé que tú nos escuchas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Recuerda, somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos aquí siempre para compartir la palabra de Dios. Ánimo, no te rindas, esfuérzate, sé valiente. Vienen bendiciones para tu vida, pero debes mantenerte firme en Cristo, viendo la meta. Y Dios vendrá y de un momento a otro te sorprenderá con su bendición y su misericordia. Estamos aquí siempre transmitiendo bendiciones masivas. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere y te dé la sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones.